Con mis propios ojos vi a mi prometido y a mi madrastra haciendo el amor en un viejo cuarto de Trevejos. Estaba a punto de abalanzarme sobre ellos cuando mi padre me sujetó firmemente el hombro y susurró en mi oído con una voz gélida: «Deja que interpreten su papel. Mañana verás un espectáculo mucho más emocionante». Un espectáculo emocionante. Sí. Un espectáculo del que yo seré el director y que convertirá la boda de sus sueños en un infierno. Bienvenidos de nuevo a nuestro pequeño rincón de historias. Hoy es el 2º aniversario de la muerte de mi madre. La luz del sol de la tarde en la Ciudad de México parecía gotear como cal, filtrándose a través de las hojas de los árboles y esparciendo brillantes rayos de luz sobre el camino familiar, que conducía a nuestra antigua casa familiar en Coyoacán. Este día debería haber sido de luto, pero en mi corazón ardía una brasa de consuelo caliente. Esta noche, mi prometido, Enrique, había accedido a acompañarme a la vieja casa para encender una vela y rezar por mi madre. Dijo que, aunque ella ya no estuviera entre nosotros, quería presentarle sus respetos formales a su futura suegra. Mi nombre es Isabela Reyes. Tengo 26 años y trabajo como jefa del equipo de análisis financiero en una firma de gestión de inversiones en el Distrito de Negocios de Santa Fe. A los ojos de los demás, mi vida es perfecta. Un padre exitoso, un trabajo estable y un prometido impecable, como Enrique. Él es un arquitecto excepcional, un hombre amable y de corazón cálido. Durante nuestros 3 años de relación, siempre fue mi apoyo. Especialmente después de que mi madre falleciera repentinamente de un ataque al corazón, él me sacó de mis días más oscuros. Prometió cuidarme y amarme toda la vida en lugar de mi madre. Ciegamente, creí por completo en sus palabras. Pero la vida nunca es una pintura rosa perfecta. Mi único consuelo verdadero seguía siendo mi padre. Sin embargo, desde que se volvió a casar con Beatriz, una mujer apenas 6 años mayor que yo, el abismo entre nosotros parecía crecer cada vez más. Mi padre, Arturo Reyes, es el presidente del Grupo Reyes. Ha sido un hombre de negocios exitoso toda su vida. Quizás la soledad tras la muerte de mi madre lo impulsó a buscar un hombro en el que apoyarse. Beatriz, joven, hermosa y con palabras dulces, se ganó rápidamente el corazón de mi padre. Intenté aceptarla, tratarla como una hermana mayor en la familia. Me decía a mí misma que si mi padre era feliz, eso era suficiente, pero por alguna razón inexplicable, nunca me agradó de verdad. Había algo en Beatriz que siempre me inquietaba. La forma en que nos miraba a Enrique y a mí a veces tenía un matiz extraño, una mirada escrutadora, que ocultaba hábilmente detrás de una sonrisa radiante. Enrique siempre me tranquilizaba diciendo que no pensara demasiado. Decía que era demasiado sensible y que Beatriz solo quería acercarse más a la familia. Incluso la elogiaba, diciendo que era una mujer moderna y que sabía conversar muy bien. A veces, me parecía que Enrique y Beatriz se entendían mejor que cuando él hablaba conmigo. Pero deseché las pequeñas olas que se agitaban en mi corazón, culpándome de egoísmo y desconfianza. No quería que mis sentimientos infundados afectaran la relación de todos. El coche se detuvo frente a la familiar reja de hierro forjado de la antigua casa de Coyoacán. Después de que mi madre falleció y mi padre se mudó, dejé este lugar como un santuario de recuerdos, al que solo viene una empresa de limpieza una vez por semana. Al bajar del coche, una sensación sofocante de pérdida y anhelo me invadió. Llamé a Enrique, pero no contestó. Debe estar en una reunión, suspiré y entré para preparar las velas. La casa estaba en silencio. Empujé la puerta principal, que estaba entreabierta, y un escalofrío recorrió mi espalda. Recordaba claramente haberla cerrado con llave después de la limpieza del fin de semana pasado. Entré. El silencio era como el de un cementerio. ¿Hay alguien aquí?, grité, pero solo el eco de mi propia voz respondió. Eché un vistazo a la sala. Todo estaba en orden, pero de repente me quedé helada al ver un par de costosos tacones de aguja de marca, cuidadosamente colocados junto al armario de zapatos. Esos zapatos eran de Beatriz, no cabía duda. La había visto con ellos en la fiesta de cumpleaños de mi padre la semana pasada. ¿Qué hacía aquí? ¿Y por qué vino sola, sin avisar? Luego vi otro par de zapatos de hombre a su lado, unos lustrosos zapatos de piel marrón. Un diseño que me resultaba demasiado familiar. Se los había comprado a Enrique por su cumpleaños el año pasado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y de forma irregular. Enrique y Beatriz, juntos, en la antigua casa de mi madre, en el aniversario de su muerte. Miles de preguntas se arremolinaban en mi cabeza. Quizás solo habían venido antes para darme una sorpresa. Me aferré a ese pensamiento desesperado, aunque una tormenta comenzaba a desatarse en mi alma. Avancé con cautela. No había nadie en la sala ni en la cocina. Cuando estaba a punto de subir al piso de arriba, un sonido ahogado me detuvo. Un gemido sofocado proveniente del final del pasillo.
El sonido venía del cuarto de Trevejos, esa pequeña habitación antigua bajo la escalera donde nuestra familia guardaba los trastos viejos que ya no usábamos. Ese sonido era, sin duda, de Beatriz, y junto a él, escuché la voz cálida y profunda de Enrique, el hombre al que pronto llamaría mi esposo. Me quedé petrificada. Mis pies parecían pegados al suelo. ¿Por qué estaban en el cuarto de Trevejos? ¿Qué estaban haciendo allí dentro? Un terrible presentimiento me oprimió el corazón. No quería creerlo. Simplemente era incapaz de creerlo. Me decía a mí misma que había oído mal. Que solo era la imaginación de una hija en duelo. Pero mi mente me instaba a seguir. Acércate. Debes saber la verdad. Caminé descalza, paso a paso, como un gato. A medida que me acercaba, los sonidos que se filtraban desde adentro se volvían más nítidos. Susurros. Respiraciones agitadas. Sonidos que ninguna prometida ni hija querría escuchar jamás. Mis oídos zumbaban y sentía como si todo empezara a girar a mi alrededor. Me apoyé en la pared fría para no caer. La puerta del cuarto de Trevejos estaba entreabierta. Con mano temblorosa, la empujé un poco más. La estrecha rendija que se abrió fue suficiente para que mi mundo se hiciera añicos. En la tenue luz que se filtraba, se desarrollaba una escena que no olvidaré en toda mi vida. Mi prometido y mi madrastra, abrazados sobre un viejo y polvoriento sofá. Sus ropas colgaban desordenadamente sobre ellos. Sus rostros, sonrojados por el deseo. No tenían idea de que un par de ojos de mirada muerta los observaba desde fuera. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No podía respirar. Me dolía el pecho como si 1000 cuchillos me lo atravesaran. Las lágrimas corrían imparables por mi rostro, pero no podía emitir ni un solo sollozo. Esta traición era demasiado cruel, demasiado repugnante, y ocurría precisamente en el aniversario de mi madre, en su casa. Esto no era una simple infidelidad. Era un insulto profundo y asqueroso hacia mí y hacia mi difunta madre. Mi ira y mi dolor llegaron a su punto máximo. Quería gritar, irrumpir y arrancar la máscara de hipocresía de esas dos personas. Quería que el mundo entero se enterara de su inmundo pecado. Mientras reunía fuerzas, extendí la mano para abrir la puerta por completo. Pero en ese instante, una mano firme y fuerte me agarró el hombro y me retuvo con fuerza. Me di la vuelta. Era mi padre. Me quedé atónita. ¿Desde cuándo estaba detrás de mí? Su rostro no mostraba ni la sorpresa ni la ira que yo esperaba. Estaba aterradoramente tranquilo. Sus ojos no me miraban a mí, sino que atravesaban la rendija de la puerta, donde continuaba la sucia función. En su mirada vi una frialdad y un cálculo profundo que nunca antes había visto. Abrí la boca para hablar, pero él se llevó un dedo a los labios, indicándome que guardara silencio. Luego se inclinó hacia mi oído y susurró una frase que jamás olvidaré. Era más fría que el invierno y más cruel. Deja que interpreten su papel. Mañana verás un espectáculo mucho más emocionante. Un espectáculo emocionante. La mayor tragedia de mi vida se desarrollaba ante mis ojos, y él hablaba de un espectáculo emocionante. No entendía de ninguna manera qué podía estar pasando por la cabeza de mi padre, o por qué estaba tan tranquilo. Mi mente era un caos, una mezcla del dolor causado por la traición y la confusión por la extraña actitud del padre que siempre había respetado. La mano de mi padre seguía apretando mi hombro. Su fuerza fría y decidida me sacó del abismo de la locura que estaba a punto de engullirme. Quería gritar, luchar, pero todo mi cuerpo se había convertido en piedra. El aliento de mi padre rozó mi oreja. No había en él el temblor de un esposo engañado, ni la ira de un padre que ve a su hija herida, solo una frialdad aterradora. Me guió paso a paso hacia atrás, fuera del oscuro pasillo de la casa impregnada del hedor de la traición. Salimos al patio. El aire frío de la noche me golpeó en la cara, pero ese frío no era nada comparado con el que congelaba mi corazón. Sin decir palabra, abrió la puerta de un coche que nunca le había visto conducir y me sentó suavemente en el asiento del copiloto. Él también subió y cerró la puerta con fuerza. El coche se sumió en un silencio mortal. Solo el latido salvaje de mi propio corazón, que casi se salía del pecho, lo rompía. No pude soportarlo más. Papá, ¿viste eso? Lo viste todo. Mi voz se quebró mientras me volvía hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué estás tan tranquilo? Esa mujer es tu esposa, ese hombre es mi prometido. Y en casa de mamá, en su aniversario, están haciendo algo tan repugnante. ¿No se te rompe el corazón? Mi padre permaneció en silencio. No me miró. Su mirada estaba fija en la oscuridad, en la reja de hierro de la vieja casa, que se erguía allí como un monstruo durmiente. Sus manos ásperas apretaban el volante con tanta fuerza,
que sus nudillos se pusieron blancos. Me di cuenta de que se estaba controlando. Reprimía una furia aterradora detrás de esa fachada de calma. «Di algo», grité, golpeando el salpicadero con el puño. «No entiendo nada, absolutamente nada». «Cálmate, Isa», dijo finalmente mi padre. Su voz era profunda y ronca. «Las lágrimas no solucionan nada ahora. ¿Qué cambiaría si lloraras e hicieras un escándalo? Solo serías una víctima patética a sus ojos. Una tonta a la que han engañado. Y el espectáculo que están montando terminaría como ellos quieren». «Un espectáculo. Dices que esto es un espectáculo», me quedé atónita. Mi padre se volvió hacia mí. A la fría luz de una farola, en sus ojos no solo vi frialdad, sino también una tristeza infinitamente profunda. «¿Creías que tu padre es un idiota que no conoce la verdadera naturaleza de esa mujer? ¿Creías que estoy tan ciego como para no ver la hipocresía en los ojos de mi futuro yerno?» Suspiró, un suspiro cargado con el peso de innumerables cálculos y dolor. «Lo sé desde hace mucho tiempo, Isa, más de 6 meses». Mis oídos empezaron a zumbar. 6 meses. Mi padre lo sabía desde hacía 6 meses y no me había dicho ni una palabra. «¿Por qué? ¿Por qué?», susurré. «Porque esto no es una simple infidelidad, hija mía», dijo con voz firme. «Esto es una conspiración meticulosamente planeada». «¿Sabes qué día es mañana?», negué con la cabeza. Mi mente estaba completamente en blanco. «Mañana es el día de su boda». Las palabras de mi padre me cayeron como un rayo. ¿Boda? Enrique y Beatriz se casarían mañana. Enrique seguía siendo mi prometido, y Beatriz seguía siendo la esposa de mi padre. Era demasiado bizarro, demasiado demente. Desde el primer día que puso un pie en nuestra casa, empecé a investigarla, continuó mi padre, sin darme tiempo a asimilar lo que había oído. Su pasado era sospechosamente limpio. Huérfana, criada por parientes lejanos. Graduada de una universidad mediocre, nada destacable. Pero tiene una red de contactos extremadamente compleja y, lo más importante, una cuenta bancaria en el extranjero llena de una enorme cantidad de dinero. Y es Enrique. Mi padre rechinó los dientes al pronunciar su nombre. Creías que era un arquitecto brillante, un hombre que se había abierto paso desde la pobreza. Todo es mentira. Su familia no es pobre en absoluto. Sus padres son conocidos especuladores inmobiliarios de provincia. Se acercaron a ti con una máscara perfecta, explotando tus emociones. Estaba sentada allí como si estuviera muerta. Cada palabra de mi padre levantaba el velo de los secretos, revelando una realidad más cruel y repugnante de lo que jamás podría haber imaginado. Mi amor de 3 años había sido una farsa. El arquitecto pobre y leal que amaba con todo mi corazón era un personaje que nunca había existido. ¿Cuál es su objetivo?, pregunté con la garganta seca. La herencia, toda la herencia de nuestra familia, respondió mi padre. No solo quieren dinero, quieren la empresa. Todo lo que tu madre y yo construimos a lo largo de nuestras vidas. Su plan era que Beatriz se divorciara de mí y obtuviera la mitad del patrimonio. Al mismo tiempo, Enrique se casaría contigo. Con tu amor ciego, conseguir el resto de tu patrimonio solo habría sido cuestión de tiempo para ellos. Querían unirlo todo y apoderarse de todo lo que tenemos. Y la boda de mañana, continuó mi padre, es su último paso. Prepararon una farsa en la que nos pillarían infraganti. Querían obligarme a llegar a un acuerdo con ellos y repartir el patrimonio para evitar el escándalo. Creían que por mi reputación me quedaría callado. Creían que tú estarías tan conmocionada que serías fácilmente manipulable. Pero se equivocaron. No sabían que este viejo zorro ya conoce cada uno de sus movimientos. Mi dolor interno se disipó lentamente. En su lugar, una ira gélida se apoderó de mí, la ira de haber sido utilizada, de haber sido solo un peón en un juego sucio. Y mi madre, ¿cuánto le dolería su alma en el cielo al ver esta escena? Entonces, ¿cuál es ese espectáculo emocionante del que hablas? Levanté la cabeza para mirar a mi padre. Ya no había debilidad en mis ojos. Mi padre me devolvió la mirada con un brillo de satisfacción. Puso su mano en mi hombro. Era un toque ligero, lleno de confianza. Ya que ellos han preparado el escenario y los actores, ¿por qué no les ayudamos un poco? El protagonista de la función de mañana no serán ellos, sino tú, Isabela Reyes. Mi padre arrancó el coche, que salió lentamente de la silenciosa calle. Ahora vete a casa y descansa. Mantén la cabeza fría. Mañana no serás una víctima patética, sino la reina que sube al escenario para recuperarlo todo. El coche se adentró en la noche, dejando atrás la casa de los recuerdos y la traición. Vi mi reflejo en la ventanilla.
La mujer débil y enamorada de ayer había desaparecido. En sus ojos solo ardía un fuego llameante. El fuego del odio y la determinación. Mi padre quería que actuara, pero en este cruel espectáculo, ¿qué papel me había asignado? ¿El de la víctima patética o el del verdugo despiadado? El coche de mi padre no se dirigió a la villa donde vivía con Beatriz, sino que tomó una ruta completamente diferente hacia las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más elegantes y exclusivos de la Ciudad de México. Nos detuvimos frente a la mansión más grande y lujosa de la zona. Esta era la residencia principal de nuestra familia, donde crecí con mi madre. Después de su muerte, mi padre me dejó este lugar y se mudó. Era un sitio al que no iba a menudo, porque cada rincón estaba lleno de nostalgia por mi madre. ¿Por qué hemos venido aquí?, pregunté, todavía con la voz ronca. Mi padre apagó el motor y se volvió hacia mí. En sus ojos ya no había frialdad, sino una determinación mezclada con amor. Porque esta es tu casa, y a partir de este momento, nuestra guerra comienza desde esta fortaleza. Continuó. No eres una víctima patética a la que han engañado, Isa. Eres la dueña de esta casa, la heredera de tu madre y la señora de la familia Reyes. Mañana no subirás al escenario como alguien que ha sido traicionada, sino con la autoridad de una jueza. Las palabras de mi padre recorrieron mi cuerpo como una descarga eléctrica, disipando la sensación de frío e impotencia. Tenía razón. No era una víctima patética. Ya había llorado bastante. Se acabó la debilidad. Cuando entramos en la casa, las luces estaban encendidas. Sorprendida, vi al licenciado Ramírez, el abogado que había trabajado con nuestra familia durante décadas, esperando en la sala. A su lado, una pila de documentos se alzaba como una montaña. Cuando me vio, el Lic. Ramírez se puso de pie. Sus ojos estaban llenos de compasión y seriedad. ¿Cuánto tiempo sin verte, Isabela? Tu padre me lo ha contado. Siento mucho por lo que has pasado. Mi padre me indicó que me sentara. El Lic. Ramírez y yo hemos estado reuniendo pruebas durante los últimos 6 meses. Mi padre colocó otro fajo de papeles sobre la mesa. Con manos temblorosas, los revisé. Había un montón de fotos tomadas en secreto de Enrique y Beatriz, paseando de la mano en un resort de lujo, teniendo citas secretas. Estaban los extractos de la cuenta bancaria suiza de Beatriz, donde reposaban millones de dólares de origen desconocido, y los datos reales de la familia de Enrique. Su familia era una rica dinastía especializada en la especulación inmobiliaria, y sus métodos de negocio no eran nada limpios. Esa mujer creía que yo no sabía nada. La voz de mi padre se endureció. En secreto, transfería mi dinero a cuentas en el extranjero y conspiraba con ese Enrique. Crearon empresas fantasma para desfalcar el dinero de la compañía. Se creía muy lista. Pero no sabía que cada dólar que transfería, cada cita que concertaban, estaba bajo mi vigilancia. El Lic. Ramírez añadió. Desde el punto de vista legal, Isabela, con estas pruebas no solo podemos dejarla en la calle sin un centavo, sino que también podemos enviarla a prisión por fraude y malversación de fondos. Y ese Enrique tampoco puede librarse de la acusación de complicidad. Al ver las pruebas irrefutables ante mí, finalmente comprendí la paciencia y el dolor que mi padre había soportado durante el último medio año. Tuvo que interpretar el papel del marido ciego, del padre indiferente, solo esperando la oportunidad, esperando que ellos mismos arrastraran a sus cómplices a la luz. Pero esto no es suficiente. La mirada de mi padre se agudizó. No me basta con que pierdan su fortuna. Quiero destruirlos socialmente. Quiero que paguen por el insulto que cometieron contra ti y contra tu difunta madre. Y tú serás quien ejecute la sentencia. Mi padre me midió de la cabeza a los pies y negó ligeramente con la cabeza. Pero no de esta forma. Levantó el teléfono e hizo una breve llamada. Entendido. Envíe gente al edificio principal en 30 minutos. 30 minutos después, llegó un equipo de profesionales compuesto por un estilista, un maquillador y uno de los mejores diseñadores de moda del país. Trajeron percheros llenos de ropa de marca y relucientes maletines de maquillaje. Me quedé perpleja. Mi padre sonrió, algo que rara vez se le veía. La hija del presidente Arturo Reyes no puede parecer un ratón mojado. Tienes que parecer una tigresa antes de la boda. Durante las 2 horas siguientes, me senté como una marioneta. Observé cómo me transformaban. Mi largo y suave cabello fue cortado en un elegante bob castaño ceniza. Mi rostro, antes común y sencillo, se volvió profundo y autoritario gracias a un maquillaje afilado que resaltaba mis ojos. Finalmente, me pusieron un vestido de seda verde esmeralda. El diseño era simple, pero irradiaba una elegancia indescriptible. Cuando salí del probador, todos guardaron silencio. Me miré en el gran espejo de la sala. La mujer en el espejo era una extraña.
Había desaparecido la sencilla y débil Isabela. En su lugar, había una mujer madura, hermosa e imponente. No había rastro de compasión en sus ojos. Mi padre se acercó. En sus ojos se reflejaba el orgullo y la satisfacción al mirarme. Así está bien, hija mía. Me entregó una caja de seda roja. Este es el primer regalo que les enviarás mañana por la mañana. Abrí la caja con curiosidad. Sobre el suave terciopelo yacía un antiguo y elaborado rosario de plata pura. Es un regalo de bodas tradicional en las familias católicas mexicanas. Papá, ¿qué significa esto?, pregunté sorprendida. Mañana, en el momento oportuno, el Lic. Ramírez, en nombre de la familia Reyes, es decir, la familia del novio, irá al hotel para entregar el regalo de bodas a la pareja. Mi padre sonrió fríamente. El Lic. Ramírez asintió con un rostro extremadamente serio. Diré que es un regalo del matrimonio Reyes para su yerno, el señor Enrique, y su nuera, la señorita Isabela. Diré deliberadamente mal el nombre de la novia delante de todos los invitados. Empecé a entender la intención. Era un ataque psicológico preventivo. Sembraría una enorme confusión y la semilla de la duda en todos los invitados. ¿Qué credibilidad tiene una boda en la que incluso la familia se equivoca con el nombre de la novia? Pero eso es solo el aperitivo, hija mía, continuó mi padre. El plato principal lo servirás tú misma. Me miró significativamente. ¿Recuerdas el recuerdo? ¿El restaurante favorito de tu madre? El chef principal de ese restaurante es un viejo amigo mío. El menú de la boda de mañana se lo he encargado especialmente a él. Un encargo especial. Arrugué la frente, sin entender del todo el plan de mi padre. Mi corazón latía con fuerza, pero también sentía una pequeña emoción. El regalo de bodas ya estaba enviado. Pero, ¿cuál podría ser ese menú que mi padre había preparado, y cómo convertiría la boda de sus sueños en un infierno? Esa noche dormí en mi antigua habitación. El aroma a jazmín, el favorito de mi madre, todavía impregnaba el aire. Por primera vez en días, no tuve pesadillas. El sueño llegó pacíficamente. Pero en mi subconsciente, sabía que era la calma antes de la tormenta. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. La luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando el vestido de seda verde esmeralda que colgaba perfectamente en el armario. Hoy no soy una mujer que intenta superar el dolor de una ruptura y busca justicia. Soy una guerrera que se dirige a una batalla decisiva. Mientras yo me preparaba, mi padre y el Lic. Ramírez ya habían llegado al hotel El Gran Palacio de la Ciudad de México, donde se celebraba la boda. Este hotel era un antiguo socio de la empresa de mi padre. Así que no fue difícil involucrar a algunos actores extra en el espectáculo. Mi padre no apareció en persona, sino que observó todo desde la sala de control central del hotel a través del sistema de cámaras de seguridad. Quería que la única estrella en el escenario de hoy fuera yo. Alrededor de las 10 de la mañana, se levantó el telón para el primer acto. El Lic. Ramírez, con un impecable traje negro, entró en el salón de bodas con el porte de un abogado de renombre. Para entonces, ya habían llegado bastantes invitados de la familia de Enrique y Beatriz. Con elegantes trajes de etiqueta y sonrisas felices, recibían a los invitados en la entrada. El Lic. Ramírez, con dos asistentes que llevaban una gran caja de seda, se dirigió directamente a ellos. Novio, novia, felicidades. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor la oyeran. Soy el licenciado Ramírez, el representante legal de la familia Reyes. Hoy vengo en nombre del matrimonio Reyes para entregarle sus felicitaciones y su regalo. Enrique y Beatriz se miraron confundidos. Reyes, obviamente, no era su apellido, pero no podían ser descorteses delante de tantos invitados. Así que sonrieron incómodamente y asintieron. Sí, sí. Gracias, licenciado. El Lic. Ramírez hizo una seña a su asistente para que abriera la caja de regalo. Todos exclamaron al ver el brillante resplandor del antiguo rosario de plata. El Lic. Ramírez tomó el rosario y dijo con voz solemne: el matrimonio Reyes envía su bendición a su yerno, el señor Enrique, y a su amada nuera, la señorita Isabela. Les desean 100 años de felicidad. El nombre de Isabela Reyes resonó claramente en medio del salón de bodas. Todo el salón se sumió en un silencio sepulcral. La música suave pareció detenerse, y todas las miradas se clavaron en la joven pareja. El rostro de Enrique, que hasta hace un momento sonreía de oreja a oreja, se congeló, y se puso pálido como el papel. Beatriz se quedó con la boca abierta y los ojos desorbitados, incapaz de pronunciar una sola palabra. Los invitados comenzaron a susurrar. ¿Quién es Isabela?
¿Cómo pudieron equivocarse con el nombre de la novia? ¿Qué le pasa a la familia del novio? Ni siquiera pueden recordar el nombre de su nuera cuando entregan un regalo de bodas, o hay alguna historia detrás. Los padres de Enrique, que estaban cerca, también palidecieron. Se apresuraron a intentar salvar la situación. Licenciado Ramírez, ¿verdad? Creo que ha habido un error. El nombre de nuestra nuera es Beatriz. El Lic. Ramírez frunció el ceño con una expresión de sorpresa y ligera molestia. ¿Beatriz? ¡Qué extraño! Estoy seguro de que el matrimonio Reyes me dijo el nombre de Isabela. ¿No será que su hijo sale con 2 mujeres a la vez y quiere casarse con ambas? Las palabras medio en broma, medio en serio del Lic. Ramírez cayeron como un jarro de agua fría sobre la familia del novio. Los susurros en el salón se hicieron más fuertes. Enrique estaba tan nervioso que le aparecieron gotas de sudor en la frente. No, licenciado. Probablemente hubo un error de imprenta en la invitación, y de ahí el malentendido. Lo siento mucho. Entiendo, asintió el Lic. Ramírez, pero sus ojos estaban llenos de sospecha. Bueno, en cualquier caso, el regalo está entregado. Supongo que el nombre de la novia se aclarará durante la ceremonia. Felicidades a ambos. Con estas palabras, el Lic. Ramírez puso el pesado rosario en las manos de Enrique y se dio la vuelta elegantemente, dejando un rastro de preguntas y confusión en la mente de los invitados. La actuación del Lic. Ramírez fue un éxito mayor de lo esperado. El ambiente alegre y formal de la boda estaba ahora cubierto por una nube de duda e incertidumbre. Yo observaba todo desde el coche en una tableta que mi padre había conectado para mí, y no pude evitar sonreír. Esto era solo el principio. La ceremonia principal comenzó en una atmósfera extremadamente incómoda. El maestro de ceremonias intentó reavivar el ambiente con palabras floridas, pero no pudo borrar la tensión de los rostros de la joven pareja y sus familias. Tras un rápido intercambio de anillos, finalmente llegó la hora del banquete que todos esperaban. Camareros con uniformes blancos comenzaron a entrar con carritos cargados de comida, cubiertos con relucientes tapas de plata. Todos esperaban las delicias de un hotel de 5 estrellas. Sirvieron el primer plato. Cuando levantaron las tapas de plata, todos se quedaron atónitos. En los lujosos platos de porcelana blanca, en lugar de salmón ahumado o caviar, había moronga de aspecto crudo y olor penetrante, servida junto a un pequeño cuenco de queso cotija añejo de aroma penetrante. El salón se quedó en silencio, seguido de toses, muecas de asco y susurros. ¿Qué es esto? ¿Moronga y queso apestoso? Dios mío, qué olor tan desagradable. ¿Esto es lo que sirven a los invitados en la boda de un famoso arquitecto? No puedo creerlo. Enrique y Beatriz, que en ese momento saludaban a los invitados en las mesas, también se quedaron petrificados. El rostro de Enrique pasó de blanco a morado. Buscó al director del hotel, pero no lo encontró por ninguna parte. Sus padres estaban tan avergonzados que habrían querido que se los tragara la tierra. Pero eso no fue todo. El siguiente plato fue un plato de queso de puerco frío y grasiento, seguido de un enorme tazón de pancita helada y de olor repugnante, que fue colocado solemnemente en el centro del escenario. El salón se sumió en el caos. Ya nadie guardaba las apariencias. El olor a ajo, a grasa barata y a vísceras se mezcló y llenó el aire del lujoso salón. Algunos invitados, incapaces de soportarlo, se taparon la nariz con pañuelos, mientras que otros se levantaron, negaron con la cabeza y simplemente se fueron. La boda, que había comenzado como un evento elegante y de élite, se había convertido literalmente en un banquete de matadero. Desde el coche, sentí una enorme satisfacción al observar la escena caótica en la pantalla. Mi padre era realmente un genio. No solo había arruinado la fiesta, sino que había utilizado las cosas más baratas y vulgares para profanar su apariencia ostentosa e hipócrita. Era como si quisiera decirles que, por muy cara que fuera su ropa o por muy lujosa que fuera su boda, su esencia no era más que vulgar y sucia. Cuando todo era ya un completo desastre, una voz clara y autoritaria resonó de repente por los altavoces del salón, acallando todo el ruido. Pido disculpas por interrumpir su alegre fiesta. La gente miró al escenario, perpleja. No había nadie allí. Reconocí esa voz de inmediato. Era la mía. Mi padre había conectado mi teléfono móvil al sistema de sonido. El último acto, el momento del juicio, acababa de comenzar. De repente, todas las luces del salón se apagaron, y un foco se centró en las 2 grandes pantallas LED a cada lado del escenario. En las pantallas comenzó a reproducirse un video. La grabación había sido realizada por alguien escondido detrás de una puerta, en alta definición. Una escena demasiado familiar, el cuarto de Trevejos de la antigua casa de mi madre.
y aparecieron los dos protagonistas. Todo el salón, los cientos de pares de ojos, se clavaron en las dos grandes pantallas LED, donde se proyectaba sin censura la escena cruel y fea. El apuesto novio, Enrique, y la hermosa esposa de su padre, Beatriz, en un viejo sofá. Sus respiraciones agitadas y sus susurros seductores, aunque el volumen se había bajado deliberadamente, se escuchaban con la suficiente claridad como para que nadie pudiera equivocarse. Un agudo grito se escuchó entre los invitados. La madre de Enrique no pudo soportar el shock y se desmayó. El padre de Enrique, con el rostro ceniciento, corrió a ayudar a su esposa, mientras balbuceaba. La familia del novio estaba completamente destruida. El orgullo de que su brillante hijo se casara con una mujer rica se había convertido en una vergüenza que ya nunca podría borrarse. En el escenario, Enrique y Beatriz se quedaron congelados de la vergüenza. La sangre había desaparecido por completo de sus rostros. Miraban atónitos su propio pecado en la pantalla, con ojos aterrorizados. Se miraron el uno al otro, y luego a la multitud que lo señalaba y susurraba con una mezcla de desprecio y regocijo. Enrique, mi voz resonó de nuevo por los altavoces. Fría y decidida, rompió el silencio sofocante. ¿Recuerdas las palabras que dijiste cuando afirmabas que me amabas, que me cuidarías toda la vida? Parece que olvidaste el significado de toda la vida. El video en la pantalla se apagó y en su lugar apareció una foto mía, un retrato muy profesional, con el vestido de seda verde esmeralda, el peinado bob único y mi mirada autoritaria, mirando directamente al frente. Soy Isabela Reyes, la novia a la que traicionaste, y la hija del hombre al que tu amante engañó. Les felicito sinceramente por su boda. Mi aparición en la pantalla, con una atmósfera y una apariencia completamente diferentes, causó otro shock. La gente empezó a darse cuenta de que la mujer de la foto era la misma que el Lic. Ramírez había nombrado al entregar el regalo. Todas las piezas encajaron. No había sido un error. Había sido una venganza meticulosamente orquestada. Y este es el segundo regalo de bodas que quiero darles, continuó mi voz. La pantalla volvió a cambiar. Esta vez, proyectaron una serie de documentos en forma de presentación de diapositivas. El primero era el extracto de la cuenta bancaria suiza de Beatriz, con las enormes transferencias procedentes de las empresas fantasma. El siguiente era el organigrama de las empresas tapadera que Enrique y Beatriz habían creado para desfalcar el dinero de la empresa de mi padre, con el que habían causado pérdidas de millones de pesos. Finalmente, siguieron los correos electrónicos y mensajes en los que discutían su plan para apoderarse del patrimonio y echar a mi padre de su propia empresa. Todo se presentó de forma clara y profesional, como una acusación irrefutable ante el tribunal de la opinión pública. Beatriz, pronuncié su nombre. Engañaste a un hombre que podría haber sido tu padre, usando tu juventud y tus dulces palabras. Desfalcaste cientos de millones de pesos que mi padre ganó con su sangre y su sudor para financiar tu vida de lujo y tu sucia conspiración. Enrique, me dirigí al novio. Utilizaste tu apariencia intelectual y tu imagen de hombre hecho a sí mismo para engañar mis sentimientos durante los últimos 3 años. Te aprovechaste de mi confianza para ser un peón en tu plan y el de tu amante. ¿Crees que mereces que te llamen novio, o siquiera hombre? El ambiente en el salón ya no era de mera curiosidad, sino de ira sincera. Estafadores, desvergonzados, atrapen a esos dos. Comenzaron a gritar desde la multitud. Algunos invitados indignados se levantaron y señalaron hacia el escenario. Enrique, como si lo hubieran acorralado, de repente gritó como un animal herido. «Cállense todos. ¿Qué saben ustedes? Fue esa mujer quien nos tendió una trampa». Se volvió hacia Beatriz y la agarró del brazo. «Por tu culpa todo se ha arruinado. Por tu estúpido plan». «¿De qué hablas?». Beatriz ya no mantenía su falsa dulzura. Se liberó del agarre del hombre y miró a Enrique con dureza. ¿Quién fue el que por su codicia quiso hacer el negocio de su vida? ¿Quién me susurró palabras dulces y me prometió todo? Y ahora quieres echarme toda la culpa a mí, cobarde. Comenzaron a atacarse mutuamente. Allí, en el escenario, ante cientos de pares de ojos, la farsa de su falso amor se derrumbó por completo. Solo quedó el feo rostro de la codicia y el egoísmo. Se gritaron sus pecados, se insultaron y revelaron sus secretos más sucios. En ese momento, 2 grupos de personas vestidas de civil entraron por ambos lados del escenario. Un grupo se acercó a Enrique y Beatriz y les mostró un papel. Señor Vargas, señora Beatriz, policía. Están detenidos bajo sospecha de fraude organizado y malversación de fondos. Las frías esposas se cerraron en sus muñecas. Toda resistencia fue inútil. El otro grupo se dirigió directamente hacia abajo, hacia donde los padres de Enrique estaban sentados, atónitos. Señor Vargas, tenemos que hacerles algunas preguntas sobre su presunta complicidad y participación en el fraude.
Por favor, acompáñennos. El lujoso banquete de boda se convirtió en un instante en el escenario de la dramática detención de unos criminales. Toda la familia del novio, que era cómplice del fraude, no pudo escapar de la justicia. Mientras la policía se los llevaba, Enrique, al pasar por la sección técnica, se detuvo de repente. Su mirada se fijó en un hombre mayor que estaba de pie en silencio en la oscuridad. Era mi padre. Enrique lo miró. Ya no había agresión en él, solo un profundo miedo en sus ojos. Quizás en ese momento se dio cuenta de que su verdadero oponente no era yo, sino el verdadero viejo zorro, el tigre del mundo de los negocios. Mi padre simplemente le devolvió la mirada, fríamente, sin ninguna emoción. Era la mirada del vencedor frente al perdedor. Yo observé todo desde la sala de control. No sentí ni una sola onda en mi corazón. La justicia había prevalecido. Mamá, ¿ves? Aquellos que insultaron a tu hija e intentaron destruir el trabajo de toda la vida de nuestra familia, finalmente han pagado por ello. Cuando todo terminó, apagué el micrófono. El salón se sumió de nuevo en el silencio. Me recliné en la silla y sentí un enorme alivio y, al mismo tiempo, un cansancio inconmensurable. Un capítulo de mi vida se había cerrado oficialmente. Pero justo cuando estaba a punto de irme, una escena inesperada en una de las cámaras de seguridad que enfocaba la puerta trasera del hotel me detuvo. Una figura femenina familiar, vestida de negro, con el rostro oculto por un sombrero y gafas de sol, subió apresuradamente a un taxi. Sus movimientos, su bolso, la reconocí sin dudarlo. Era mi tía, la única hermana de mi madre, la persona que siempre había querido y en la que había confiado. ¿Qué hacía mi tía aquí? ¿Y por qué tenía que irse así? Completamente en silencio, me quedé petrificada. Mis ojos estaban pegados a la pantalla de seguridad. El video era borroso y solo duró unos segundos antes de que el taxi desapareciera, pero estaba segura. Era la hermana de mi madre, mi tía Catalina, mi único pariente vivo por parte de madre. Fue ella quien me abrazó y me consoló en el funeral de mi madre, a quien siempre recurría cuando estaba triste. Pero, ¿por qué estaba aquí el día en que se desarrolló esta gran farsa? ¿Y por qué tuvo que irse tan rápida y secretamente? Una vaga incertidumbre se apoderó de mi mente. Una sensación mucho más desagradable que cuando descubrí la traición de Enrique. Después de todo, Enrique solo era un extraño, pero mi tía Catalina era mi sangre. Intenté desechar la idea. Me decía a mí misma que era solo una coincidencia, que quizás mi tía tenía asuntos en el hotel y no quería verse envuelta en el escándalo. Pero mi intuición, agudizada después de tantos acontecimientos, me susurraba que algo no estaba bien. Mi padre entró en la sala de control. Su rostro parecía mucho más relajado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, hija mía. Excelente trabajo. Papá. Me volví hacia él, tratando de mantener mi voz en un tono normal. Creo que acabo de ver a tía Catalina aquí. ¿Es posible? El cuerpo de mi padre se tensó por un momento, y una expresión compleja cruzó su rostro, pero luego volvió rápidamente a la normalidad. ¿Tía Catalina? Seguramente te equivocas. Tu tía está actualmente en un viaje de negocios en San Miguel de Allende. Quizás viste a alguien que se le parece. La rápida negación de mi padre solo aumentó mi sospecha. Mi padre no es de los que fingen fácilmente, a menos que se trate de algo muy serio. ¿Qué me estaba ocultando? ¿Qué tenía que ver tía Catalina con los acontecimientos de hoy? En los días siguientes, estalló una tormenta mediática. El banquete servido con pancita y la dramática revelación en el Hotel El Gran Palacio se convirtieron en el tema más candente en todos los periódicos y redes sociales. La empresa de mi padre, bajo su dirección, convirtió hábilmente esta crisis en una oportunidad. No ocultaron los hechos, sino que lo hicieron todo público. Construyeron la imagen de un grupo empresarial decidido a defender la verdad frente al fraude. Mi imagen, la de la joven valiente que se atrevió a enfrentarse al mal, apareció en las revistas del corazón como un símbolo de fuerza y sabiduría. Las acciones de la empresa, en lugar de desplomarse, con pruebas legales e irrefutables de nuestro lado, comenzaron a dispararse. Todo sucedió rápidamente. Enrique. Beatriz y la familia de Enrique recibieron el castigo que merecían por el fraude organizado. El opaco imperio inmobiliario de la familia de Enrique también se derrumbó por esto. La justicia se cumplió a la perfección, pero en mi corazón, todavía no encontraba la verdadera paz. La imagen de tía Catalina escabulléndose secretamente del hotel continuaba atormentándome. Decidí que tenía que averiguar la verdad por mi cuenta. La llamé. Su voz era tan cariñosa y cálida como siempre. «Ay, mi Isa, escuché las noticias. ¿Estás bien? No sabes cuánto me preocupé por ti. Si hubiera estado en la Ciudad de México, habría corrido a verte de inmediato».
Pero tengo tanto trabajo aquí en San Miguel que no pude ir. La mentira de mi tía fluyó sin una pizca de vacilación, y mi corazón se encogió dolorosamente. Reprimí mis emociones y fingí creerle. Sí, tía, ya estoy bien, todo ha terminado. ¿Cuándo vuelves? Quizás no pueda antes del fin de semana. Anda, descansa, y si necesitas algo, llámame. La llamada terminó, pero mi mente era un torbellino. Mi tía me había mentido, y mi padre también. ¿Por qué las dos personas más importantes para mí me ocultaban cosas? No podía quedarme de brazos cruzados, tenía que ir a San Miguel de Allende. Le dije a mi padre que quería irme unos días para despejar la mente, y elegí San Miguel de Allende como destino. Pareció dudar un poco, pero finalmente accedió y me pidió que me cuidara. Tan pronto como llegué a San Miguel, en lugar de ir al hotel que había reservado, tomé un taxi y me dirigí directamente a la dirección de la empresa donde trabajaba mi tía. Era una de las filiales de nuestro grupo empresarial, dedicada a los textiles. Quería sorprenderla. La oficina de la empresa estaba en un edificio moderno. Entré y le dije a la recepcionista que era la sobrina de la directora, Catalina Vargas, y que quería darle una sorpresa. La recepcionista sonrió amablemente y me indicó su oficina. Respiré hondo y abrí la puerta en silencio. Tía Catalina. La mujer sentada detrás del escritorio levantó la vista. No era tía Catalina, sino una completa desconocida. Me miró sorprendida. Disculpe, ¿a quién busca? Busco a la directora Catalina. ¿No es esta su oficina? Tartamudeé. La mujer se rió. Oh, se refiere a la directora. La directora lleva un mes de vacaciones. Dijo que tenía asuntos familiares urgentes y que tenía que ir a la Ciudad de México. ¿Sabe cuándo? No lo sé. Un mes entero de vacaciones en la Ciudad de México. Sentí como si me hubiera electrocutado. Mi tía no estaba en un viaje de negocios. Me había mentido, y había estado en la Ciudad de México todo el tiempo. Pero, ¿por qué tenía que mentir? ¿Por qué tenía que moverse en secreto? Me disculpé apresuradamente y salí corriendo de la oficina. Mi cabeza zumbaba. Deambulé sin rumbo por las calles de San Miguel de Allende. El lago azul, la orilla, el sol de otoño. Todo parecía no tener sentido. Sentía como si hubiera caído de nuevo en una densa niebla, en un espectáculo aún más complicado e incomprensible que el de Enrique. Me senté en un café en el Paseo del Chorro. Intenté ordenar mis pensamientos. Tía Catalina estuvo en la boda. Mi padre lo sabía, pero me lo ocultó. Tía Catalina mintió sobre su viaje de negocios. ¿Cuál es exactamente su papel en toda esta historia? Un extraño pensamiento cruzó mi mente. ¿Quizás tía Catalina tuvo algo que ver con la conspiración de Enrique y Beatriz? No, no puede ser. Es la hermana de mi madre. Me quería como si fuera su propia hija. Pero entonces, ¿por qué tuvo que ocultar su presencia? Mientras me sumergía en mis confusos pensamientos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Hola, soy yo, tu tía. Isa. La voz de tía Catalina resonó en la línea. No sonaba tan cariñosa como de costumbre, sino que había una clara urgencia y ansiedad en ella. Sé que estás en San Miguel y que fuiste a la empresa a buscarme. No intentes averiguar más, Isa. Las cosas no son tan simples como crees. Vuelve a la Ciudad de México, inmediatamente. Ese lugar no es seguro para ti. Tía Catalina, ¿dónde estás? ¿Por qué me mentiste? ¿Qué está pasando? Le exigí. No puedo decírtelo por teléfono, solo sé que todo lo que hago, lo hago para protegerte. Hay gente con la que ni siquiera tu padre se atreve a meterse. No vayas más allá, hazle caso a tu tía y vuelve a la Ciudad de México. Con eso, la llamada se cortó bruscamente, sin dejar tiempo para más preguntas. Su advertencia, en lugar de asustarme, solo fortaleció mi determinación. ¿Gente con la que ni siquiera mi padre se atreve a meterse? ¿Quiénes podrían ser? ¿Y por qué mi tía tenía que huir? ¿Realmente me estaba protegiendo? ¿O escondía un secreto aún más terrible? La misteriosa llamada de tía Catalina fue como una piedra arrojada a las aguas tranquilas de un lago. Levantó innumerables olas de duda en mi mente. En lugar de regresar a la Ciudad de México como me pidió, decidí quedarme. No puedo seguir siendo una marioneta movida por los planes de otros. No puedo vivir escondida. Tengo que averiguar la verdad por mí misma. Gente con la que ni siquiera mi padre se atreve a meterse, ¿quiénes podrían ser? ¿Y qué tienen que ver con mi madre, con tía Catalina y conmigo? Pero, ¿por dónde empezar? Tía Catalina había desaparecido sin dejar rastro. Mi padre estaba demasiado lejos y obviamente, me ocultaba algo. Sentí que estaba sola de nuevo. En ese momento,
recordé un detalle. Cuando tía Catalina llamó, el código de área que apareció en la pantalla no era de Guanajuato, sino de otra ciudad. Puebla, vi un tenue rayo de esperanza. Quizás estaba allí. Sin dudarlo, subí al primer tren con destino a Puebla. Las calles históricas de Puebla, con sus antiguas casas de piedra de pátina, sus estrechos y profundos callejones, y su atmósfera antigua única, me dieron la bienvenida, pero no estaba de humor para disfrutar de las vistas. Comencé una búsqueda incierta, confiando en el destino. Vagué por las calles. Entré en cafeterías y tiendas de souvenirs, mostré la foto de tía Catalina y pregunté. Pero todos negaban con la cabeza. Puebla es un concurrido destino turístico. Encontrar a alguien que se esconde deliberadamente en este mar de gente no era tarea fácil. Después de un día entero de búsqueda infructuosa, me dejé caer exhausta en un banco en el Zócalo. El sol poniente teñía de oro la cúpula de la catedral. Mi corazón pesaba por la decepción. Quizás había sido demasiado ingenua. Quizás habría sido mejor volver a la Ciudad de México y vivir una vida normal, como decía mi tía. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una figura familiar llamó mi atención. En el otro lado de la plaza, una mujer salía de una antigua galería. Sus movimientos, su peinado, era tía Catalina, pero no estaba sola. A su lado había un hombre, y parecían muy cercanos. El hombre rodeaba el hombro de mi tía con su brazo, y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Se me paró el corazón. Había visto a ese hombre en alguna parte. Busqué en mis recuerdos. Un vago recuerdo apareció. Era el señor Ricardo Molina, el antiguo socio de mi padre. Un hombre en quien mi padre había confiado mucho en el pasado, pero con quien había roto toda relación por alguna razón que yo desconocía. Recordaba vagamente que mi madre me había dicho una vez: el señor Molina es un hombre muy peligroso, no te acerques a él. ¿Por qué estaba tía Catalina con él? ¿Qué relación tenían? La advertencia de mi madre resonaba en mis oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quizás él era el hombre con el que ni siquiera mi padre se atrevía a meterse? Me levanté rápidamente y me escondí detrás de un gran árbol. Los observé en silencio. Entraron juntos en un elegante restaurante cercano. Sin dudarlo, lo seguí. Elegí una mesa en una esquina, lo suficientemente lejos para que no me vieran, pero lo suficientemente cerca para escuchar su conversación. Realmente, esa chica Isa es tan valiente. Escuché la voz de tía Catalina. Había una mezcla de preocupación y orgullo en ella. Vino sola hasta Puebla para buscarme. Le di un buen susto, pero no sé si ha vuelto. La chica es igual que su hermana, resonó la voz profunda y cálida del señor Molina. Terca y valiente, pero precisamente por eso debemos protegerla aún más. Ese amigo tuyo, Arturo, está jugando un juego muy peligroso. Ese amigo tuyo, Arturo. Se referían a mi padre por su nombre de pila. Lo sé, suspiró tía Catalina, pero no tenía otra opción. Esa chica es la única línea de sangre que dejó mi hermana. No puedo permitir que le pase nada. ¿Hasta cuándo tendremos que ocultar esta verdad? Pronto, Catalina, pronto llegará el momento de revelarlo todo. La voz del señor Molina se volvió solemne. Nuestro enemigo está mostrando cada vez más sus garras. El caso de Enrique y Beatriz fue solo una prueba para ellos. Una prueba fallida. No se detendrán aquí. Pero conseguimos lo que necesitábamos, ¿verdad? Preguntó tía Catalina con voz esperanzada. El señor Molina asintió. Así es. Ese libro de contabilidad es la clave. Tu hermana arriesgó su vida para protegerlo. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Un libro de contabilidad. La clave. La vida de mi madre. Sentí que mis oídos zumbaban y que el mundo giraba a mi alrededor. ¿De qué estaban hablando? La muerte de mi madre no fue un accidente causado por un ataque al corazón. Había un libro, un secreto que mi madre tuvo que proteger con su vida, y tía Catalina y el señor Molina estaban continuando esa misión. No eran enemigos. Estaban de mi lado, y ocultaban una verdad mucho más terrible de lo que jamás podría haber imaginado. Estaba sentada allí como si estuviera muerta. Incluso olvidé pedir. Un camarero se acercó a mi mesa. Señorita, ¿desea ordenar? Me sobresalté y dije apresuradamente. Solo un vaso de agua. Pero ya era demasiado tarde. Mi voz, aunque muy baja, había llamado la atención de la mesa vecina. Tía Catalina y el señor Molina se giraron al mismo tiempo, y nuestras miradas se encontraron. Vi claramente la sorpresa y el asombro en el rostro de mi tía. El señor Molina simplemente frunció el ceño y me miró con una mirada aguda y penetrante. Isa, ¿qué haces aquí?, balbuceó tía Catalina, levantándose de un salto. La farsa de esconderse había terminado abruptamente. Sabía que ya no podía quedarme al margen.
Había entrado oficialmente en un mundo peligroso, en una guerra en la que ni siquiera conocía el rostro del enemigo. Qué terrible secreto podía esconder ese libro por el que mi madre tuvo que pagar con su vida. El aire en el lujoso restaurante se volvió repentinamente sofocante. Estábamos sentados los tres, uno frente al otro, en un silencio tan profundo que solo se oía el tintineo de los cuchillos y tenedores en las mesas vecinas. Tía Catalina me miraba con ojos llenos de culpa y preocupación. El señor Molina, después de superar la sorpresa inicial, recuperó rápidamente la compostura. Ya no había asombro, sino una profunda observación. ¿Desde cuándo nos sigue, señorita Isabela? Rompió finalmente el silencio la voz profunda y firme del señor Molina. Desde la galería, dije, mi voz era baja pero firme. Ya no sentía miedo, solo un deseo ardiente de conocer la verdad. Tía Catalina, señor Molina, tienen que explicármelo. ¿Por qué me engañaron? ¿Y qué es ese libro de contabilidad? ¿Tiene algo que ver con la muerte de mi madre? Tía Catalina no pudo mirarme a los ojos y bajó la cabeza. Isa, lo siento mucho. El señor Molina le puso una mano en el hombro para consolarla. Luego se volvió hacia mí con una mirada extremadamente seria. Señorita Isabela, hay verdades que no siempre es necesario saber. Su tía y su padre, si hemos mentido, ha sido solo para protegerla. El mundo al que nos enfrentamos es demasiado peligroso y cruel. No queríamos que se viera envuelta en este torbellino. Protegerme, sonreí amargamente. Manteniéndome en la mentira, dejando que me enamorara ciegamente de un hombre que quería destruirme. Dejando que creyera que mi madre murió de una enfermedad, cuando la verdad es completamente diferente. Eso no es protección, es desprecio. Mis palabras se clavaron como un cuchillo en el corazón de tía Catalina. Levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. No, Isa, nunca te he despreciado. Es porque te quiero tanto, porque tenía tanto miedo de perder a la única descendiente de mi hermana. Entonces díganme la verdad, la interrumpí. Mi voz ya no era exigente, sino una súplica desesperada. Soy lo suficientemente mayor para enfrentarla. Ya no soy la chica débil que era antes. Desenmascaré a la familia de Enrique con mis propias manos. Puedo protegerme, por favor, díganme la verdad sobre mi madre. La determinación en mis ojos pareció convencerlos. El señor Molina y tía Catalina intercambiaron otra mirada silenciosa. Finalmente, el señor Molina suspiró. Está bien, quizás ya te has vuelto lo suficientemente fuerte para saberlo. Pero no aquí. Este lugar tiene demasiados oídos. Se levantó, pagó la cuenta y nos sacó del restaurante. Caminamos por el centro, entramos en una calle estrecha, hacia una antigua casa de estilo colonial, completamente aislada de las ruidosas calles. La casa emanaba una atmósfera silenciosa y antigua. Quizás era su escondite. Dentro reinaba el silencio. Solo se oía el canto de los insectos en el jardín. El señor Molina preparó té de tila. Su aroma me tranquilizó un poco. Antes de empezar, dijo el señor Molina, tiene que prometerme algo. Oiga lo que oiga, mantenga la calma total y confíe en nosotros. Lo prometo. Tía Catalina me apretó la mano con fuerza, como si quisiera darme fuerzas. La muerte de tu madre, Esther Vargas. No fue consecuencia de un ataque al corazón, comenzó la historia el señor Molina. Cada una de sus palabras fue como un martillo golpeando mi cabeza. Fue un asesinato meticulosamente planeado. Aunque me había preparado mentalmente, no pude reprimir el shock. ¿Asesinato? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Una persona a la que solo conocen como el presidente, continuó tía Catalina con voz temblorosa. Es una red secreta extremadamente poderosa, con una enorme influencia en numerosos sectores empresariales, incluida la empresa de nuestra familia. Se apoderan del control de las empresas con métodos sucios, lavado de dinero, sobornos e incluso la eliminación de competidores, añadió el señor Molina. Tu madre, durante su trabajo, descubrió accidentalmente sus actividades ilegales. No hizo la vista gorda. Con su sabiduría y valentía, comenzó a investigar en silencio y lo documentó todo en un diario. Ese diario era la prueba concluyente que podría haber derribado todo el imperio criminal de ese presidente. Pero se dieron cuenta, y yo fui la única. Tía Catalina, intervine. Actuaron primero. Organizaron un falso accidente, y usaron un medicamento especial para detener el corazón de mi hermana, haciéndolo parecer un ataque cardíaco repentino. Borraron todas las huellas. La policía investigó, pero no encontró ninguna prueba. El mundo giraba a mi alrededor, mi madre, la mujer tan amable y buena. Era una heroína silenciosa. Luchó sola contra una enorme fuerza oscura y pagó con su vida. Antes de morir, continuó el señor Molina, tu madre le entregó ese diario a tu padre,
el presidente Reyes, y le pidió que te protegiera a toda costa y que desenmascarara a ese presidente ante el mundo. Por eso tu padre, tu tía y yo hemos tenido que representar esta gran farsa durante años. ¿Una farsa?, pregunté confundida. Sí. Tía Catalina se secó las lágrimas y su voz se fortaleció. Tu padre se comportó deliberadamente de forma fría contigo, incluso se volvió a casar. Todo fue una farsa para hacer creer al presidente que el presidente Reyes estaba destrozado y ya no representaba una amenaza. Yo también tuve que fingir que no sabía nada. Tenía que vivir una vida normal. Tuvimos que esperar en la oscuridad la oportunidad. Y el caso de Enrique, intervino el señor Molina, fue una variable inesperada en nuestro plan. No sabíamos que el presidente ya había puesto a alguien a tu lado desde hacía tanto tiempo, pero su aparición fue lo que hizo que mostraras la fuerza y la sabiduría que heredaste de tu madre. Tú sola arruinaste su juego, y sin saberlo, aceleraste nuestro plan. Todo se aclaró. Mi vida, mi dolor, todo era parte de un juego mucho más grande. Ya no culpaba ni a mi padre ni a mi tía. Solo sentía una infinita compasión y gratitud. Habían sacrificado y sufrido tanto para protegerme. Entonces, ¿dónde está ese libro de contabilidad ahora?, pregunté. Era la pregunta más importante. El señor Molina y tía Catalina volvieron a intercambiar una mirada. Había algo de dificultad en su expresión. Está en un lugar muy seguro, respondió el señor Molina, pero al mismo tiempo, en un lugar muy peligroso. Y para recuperarlo, necesitamos a una persona. Y esa persona es usted, Isabela. ¿Dónde está? Díganme. ¿Y por qué solo yo puedo recuperar ese fatídico diario? Otro secreto, otra prueba, estaba a punto de revelarse ante mis ojos. Las palabras del señor Molina resonaban en el silencio de la antigua casa colonial, envuelta en un pesado misterio. ¿Por qué yo? ¿Por qué solo yo puedo recuperar ese diario? Tía Catalina me apretó la mano. Su voz todavía temblaba de emoción. Isa, antes de morir, tu hermana lo previó todo. Sabía que el presidente nunca abandonaría la búsqueda del diario, así que lo escondió en un lugar que solo tú puedes abrir. En una caja de seguridad, en un banco suizo. Las palabras del señor Molina me dejaron petrificada. Los bancos suizos son famosos por tener los sistemas más seguros del mundo, y esa caja fuerte no se abría con una llave o una contraseña. Se abre con la tecnología biométrica más avanzada de la época. Reconocimiento de huellas dactilares e iris. Y la única persona autorizada para abrirla, me lanzó una mirada mezcla de orgullo y preocupación. Es usted, Isabela Vargas Reyes. El mundo giraba a mi alrededor. Mamá, lo viste todo hasta este punto. Sabías de antemano que un día yo sería la persona que continuaría tu lucha. Me dejaste un legado y una responsabilidad, pero al mismo tiempo, pusiste un peso enorme sobre mis hombros. Pero, ¿cómo puedo llegar a Suiza? Estaba completamente desorientada. El presidente seguramente no me dejará en paz. Vigilará cada uno de mis movimientos. Exactamente ese es el problema, asintió el señor Molina. Su rostro se endureció. Y esa es la razón por la que su padre, el presidente Reyes, ha montado todo este espectáculo. Necesita una coartada perfecta para sacarla de México de forma legal, segura y sin levantar sospechas. Y esa coartada, me miró significativamente. Es la quiebra del Grupo Reyes. No entendía nada. ¿Quiebra? La empresa de mi padre estaba creciendo perfectamente bien. El señor Molina sonrió, como un ajedrecista que está a punto de hacer su jugada decisiva. Será solo una apariencia, Isabela. Lo verá en unos días. Su padre provocará intencionadamente una falsa crisis financiera. Revelará un escándalo de corrupción interna tan grande que la empresa parecerá al borde de la quiebra. Anunciará que tiene que vender algunos de sus activos en el extranjero, y a usted, su única heredera, la enviará a Suiza para gestionar personalmente el papeleo. Será un viaje de negocios público y transparente que nadie cuestionará. Escuché con la boca abierta. Este plan era demasiado audaz, demasiado temerario. Era una apuesta en la que arriesgaba el trabajo de toda su vida, solo para abrirme el camino. Papá, ¿qué sacrificio tan enorme estás haciendo? Pero, ¿no es demasiado peligroso?, dije preocupada. ¿Y si el presidente no se lo cree y actúa primero? ¿Lo creerá?, afirmó tía Catalina. Porque el cebo que tu padre ha lanzado es precisamente lo que más desea. Los grandes proyectos inmobiliarios que quiere adquirir. Cuando vea que el Grupo Reyes se debilita, pondrá todas sus fuerzas en morder el anzuelo. No tendrá tiempo para ocuparse de ti. A sus ojos, solo serás un peón que huye en medio del caos. Lo habían planeado todo a la perfección. Demasiado meticuloso.
Yo solo era un pequeño engranaje en la gran maquinaria que mis seres queridos habían estado preparando en silencio durante años. Me sentí muy pequeña, pero al mismo tiempo, el fuego de la responsabilidad se encendió en mi corazón. No podía defraudar su confianza y su sacrificio. Está bien, asentí y dije con firmeza. Iré. Traeré ese diario. Los siguientes días los pasé en Puebla con tía Catalina y el señor Molina. No perdimos ni un segundo. El señor Molina, un veterano del mundo de los negocios, comenzó un entrenamiento intensivo conmigo. Me enseñó a reconocer las trampas en los contratos, a leer el lenguaje corporal de los enemigos y a manejar situaciones inesperadas. Tía Catalina me cuidó con esmero, veló por mi salud y me ofreció el calor de una familia. Mientras tanto, en la Ciudad de México, estalló la tormenta que mi padre había planeado. Tal como se esperaba, estalló un escándalo sobre la calidad de la construcción de uno de los grandes proyectos del Grupo Reyes. Los medios intervinieron, las acciones de la empresa se desplomaron y los socios comenzaron a expresar su preocupación. Mi padre apareció en televisión con rostro cansado, admitió sus errores y declaró que asumía toda la responsabilidad. Un espectáculo perfecto. Lo observé todo. Mientras sentía pena por mi padre, al mismo tiempo sentía rabia contra el enemigo desconocido que nos había puesto en esta situación. Finalmente, llegó el día de la partida. Tía Catalina y el señor Molina me acompañaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero para evitar sospechas, no viajaron conmigo. En Suiza, todo lo gestionará nuestra gente, me advirtió el señor Molina. Actúe solo según el plan, y tan pronto como tenga el diario, llame a este número de teléfono. La llevarán a un lugar seguro. Isa, cuídate mucho. Tía Catalina me abrazó con fuerza, con voz temblorosa. Recuerda, nunca estás sola. Pasé el control de seguridad sin mirar atrás. Tenía el corazón apesadumbrado, pero estaba llena de determinación. Este viaje no era solo por mí, sino por mi madre, por mi padre, por tía Catalina y por todos los que se habían sacrificado por mí. Después de un vuelo a Ginebra, Suiza, la ciudad junto al lago me recibió con un aire fresco y limpio y una belleza que calmaba el alma. Pero en mi corazón se libraba una guerra silenciosa. Seguí las instrucciones, fui al banco y pasé el proceso de identificación sin problemas. Cuando la pesada puerta de hierro de la caja fuerte se abrió, sentí que mi corazón se detenía. Dentro, sobre un paño de terciopelo, yacía impecablemente un diario encuadernado en cuero negro. Era ese. Con manos temblorosas, saqué el diario. Sentí el peso de la historia, el peso de la verdad, y el peso de la sangre y las lágrimas. No lo abrí de inmediato, sino que lo escondí con cuidado en un compartimento secreto de mi bolso. La mitad de la misión estaba cumplida. Salí del banco, sintiendo como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros, pero en cuanto pisé la acera, un terrible presentimiento me invadió. Sentí que alguien me observaba. Miré rápidamente por encima del hombro. Al otro lado de la calle, un hombre con un impermeable negro y un sombrero que le cubría casi por completo el rostro estaba apoyado en una pared. Me miraba fijamente con una mirada aguda. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me habían encontrado, me habían seguido hasta Suiza. Aceleré el paso, intentando mezclarme con la multitud, pero el hombre también se puso en marcha. Me seguía con persistencia. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Y qué quería de mí? ¿Podría salir de aquí con vida, con este enorme secreto en mis manos? Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. La hermosa ciudad de Ginebra se había convertido en un instante en una zona peligrosa. Agarré con fuerza la correa de mi bolso, donde se encontraba el fatídico diario, y caminé tan rápido como pude entre la multitud. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sentí claramente la mirada del hombre del impermeable negro clavada en mi espalda. ¿Quién era él? ¿Un hombre del presidente? ¿Cómo me había encontrado tan rápido? ¿Había un fallo en el plan de mi padre? ¿O había un traidor en nuestras filas? Una tormenta de terribles preguntas zumbaba en mi cabeza, pero no había tiempo para pensar. Lo más importante era deshacerme de él y llegar al lugar seguro acordado. Fingí entrar en una tienda de souvenirs, y, mientras caminaba entre los estantes, miré rápidamente a la calle a través del escaparate. El hombre se había detenido detrás de un poste de luz al otro lado de la calle, fingiendo leer un periódico. Era muy profesional, no podía subestimarlo. De repente, se me ocurrió una idea. Tenía que distraerlo. Me acerqué rápidamente al mostrador, donde había una alta pila de postales. Mientras el vendedor se daba la vuelta, fingí tropezar y choqué con fuerza contra el expositor. Toda la pila de postales cayó al suelo con un gran estruendo, causando un caos total. Todos en la tienda miraron hacia atrás, atónitos. En ese momento de confusión,
Salí corriendo por la puerta y me metí en un callejón cercano. No me atreví a correr por la calle principal, donde podría haberme visto fácilmente. El pequeño y sinuoso callejón estaba vacío. Los tacones de mis zapatos repiqueteaban a un ritmo rápido sobre los adoquines. Después de correr un poco, oí pasos detrás de mí. Se acercaban cada vez más. Me había visto. Entré en pánico y busqué una salida en mi entorno. Delante de mí, el camino se bifurcaba en tres. Sin pensarlo, elegí uno al azar, pero para mi desgracia, era un callejón sin salida. Me detuve, con la espalda apoyada en una fría pared de ladrillos. No había salida. El hombre del impermeable negro se acercó lentamente, bloqueando la única salida. Su rostro todavía estaba oculto bajo el sombrero, pero se veían sus labios curvados en una fría sonrisa. Bienvenida, señorita Vargas. Su voz era profunda y ronca. Hablaba un inglés perfecto. Muy rápida. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Intenté evitar que mi voz temblara, mientras me preparaba para luchar. Solo quiero recuperar lo que no es suyo. Se acercó lentamente. Deme el diario y la dejaré ir. No sé de qué diario habla, mentí, mientras me apretaba aún más contra la pared. El hombre se rió con desprecio. ¿Cree que me engaña? El presidente conoce cada uno de sus movimientos. La farsa de la quiebra de su padre fue muy inteligente, pero nos subestimó. Así que era un hombre del presidente. Lo sabían todo. Había caído en su trampa. Será mejor que sea inteligente, señorita. Sacó algo frío y brillante de su abrigo. Era una daga, que brilló a la luz de la tarde. Su vida o un viejo diario. La elección no debería ser difícil. De repente, se abalanzó sobre mí. Grité de sorpresa mientras levantaba mi bolso para parar el golpe. La afilada hoja rasgó el cuero del bolso y me cortó el brazo, dejando una herida ardiente. La sangre comenzó a brotar. En medio del pánico y el dolor, actué por instinto. Balancé mi bolso con fuerza y le di en la cara. Aprovechando que se tambaleó, lo empujé con todas mis fuerzas y empecé a correr, pero no llegué muy lejos. La herida en mi brazo y el enorme miedo me habían quitado todas las fuerzas. El hombre me alcanzó rápidamente y me agarró por el pelo. Caí al suelo de adoquines. Se subió encima de mí, tapándome la boca con una mano y levantando la daga con la otra. Le di una oportunidad, gruñó. Cerré los ojos con fuerza. Todo había terminado, había fracasado. Mamá, en ese momento desesperado, oí un agudo silbido en el aire, seguido de un golpe sordo. El hombre que estaba sobre mí se puso rígido de repente, y luego cayó lentamente a mi lado. En su cuello, clavado profundamente bajo su piel, había un pequeño dardo. Me quedé tumbada, atónita, sin entender lo que había pasado. Desde un tejado cercano, una sombra saltó con la agilidad de un gato. Llevaba un ajustado traje negro. Su rostro estaba cubierto, solo se veían sus ojos agudos y fríos. La persona se acercó, sacó el dardo del cuello del asesino y luego se volvió hacia mí. Era una mujer. Sin decir palabra, me hizo una seña para que me levantara. Todavía bajo el efecto del shock, me puse de pie. ¿Quién es usted? La mujer no respondió. Señaló la herida de mi brazo, y luego sacó de su bolsillo un pequeño frasco de medicina y vendas. Me hizo una seña para que me sentara. Cada uno de sus movimientos era rápido y decidido, extremadamente profesional. Mientras curaba mi herida, finalmente habló. Su voz era clara, pero fría como el hielo. Fue demasiado descuidada, señorita. El enemigo no es tan aficionado como piensa. Usted es la que envió el señor Molina, me di cuenta. La mujer asintió levemente. Soy Ximena. Ximena Torres. El señor Molina me envió para protegerla. Afortunadamente, llegué a tiempo. Un gran suspiro de alivio salió de mí. No estaba sola. Muchísimas gracias. Si no fuera por usted. No hay tiempo para hablar, me interrumpió Ximena. Sus ojos estaban llenos de alerta mientras escaneaba los alrededores. Este lugar no es seguro, tenemos que irnos de inmediato. Seguro que hay más de ellos por aquí. Me ayudó a levantarme y me condujo a una gran motocicleta aparcada al final del callejón. Suba. El motor rugió y salimos a las calles de Ginebra, dejando atrás el cadáver del asesino y el charco de sangre que se extendía sobre los adoquines. Abracé con fuerza a Ximena. Mi corazón todavía latía salvajemente. Esta lucha había sido mucho más intensa y sangrienta de lo que jamás había imaginado. El presidente no se detendría ante nada para silenciar a quienes se le oponían. La moto se detuvo frente a un pequeño apartamento en un antiguo complejo de edificios. Ximena me hizo entrar y cerró varias cerraduras en la puerta. El apartamento estaba escasamente amueblado, parecía más un piso franco que una vivienda.
Quédese aquí, dijo Ximena después de examinar de nuevo mi herida. Tengo que ocuparme de algunas cosas. No le abra la puerta a nadie bajo ninguna circunstancia. Con estas palabras, desapareció rápidamente en la oscuridad, tal como había aparecido. Me quedé sola en la habitación desconocida. El miedo y la confusión se apoderaron de mí de nuevo. El diario todavía estaba conmigo, pero casi me había costado la vida. ¿Qué terrible secreto podían esconder esas páginas para que el presidente enviara a un asesino a sueldo profesional hasta Suiza para recuperarlo? Me quedé sola en el piso franco. La oscuridad y el silencio me rodeaban. El miedo a la persecución todavía vivía en mí, pero la curiosidad por el diario crecía cada vez más. No podía esperar más. Tenía que saber qué contenía. Un secreto tan grande por el que mataban. Un secreto que mi madre protegió con su vida. Con manos temblorosas. Saqué el diario encuadernado en cuero negro de mi bolso. No tenía candado, era un diario normal. Respiré hondo y abrí la primera página. Apareció la letra de mi madre. No era el diario de trabajo seco que esperaba, sino un verdadero diario personal. Confesiones escritas con un código especial. Reconocí el código de inmediato, esos símbolos que mi madre me había enseñado de niña. Era un juego secreto entre madre e hija, con el que nos escribíamos mensajes. Mi madre siempre decía que era nuestro propio idioma. Nunca pensé que 20 años después, ese juego infantil sería la única clave para desvelar un gran secreto. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mamá, lo calculaste todo. Sabías que solo yo podría leer estas palabras. Me sequé las lágrimas y me concentré en descifrar el código, letra por letra. A medida que leía, mis emociones temblaban cada vez más. Mi cuerpo se quedó helado, pero no por el frío de la noche de Ginebra, sino por la terrible verdad que se revelaba lentamente ante mí. El diario no solo registraba las pruebas de lavado de dinero y la corrupción del presidente dentro del Grupo Reyes. Eso era solo la punta del iceberg. La parte más aterradora estaba en las últimas páginas. Mi madre había descubierto que el presidente no era simplemente un empresario ilegal, sino el jefe de una red internacional de trata de personas. Usaban los proyectos de construcción del Grupo Reyes en el extranjero como tapadera. Engañaban o secuestraban a chicas jóvenes de zonas rurales pobres y las vendían a burdeles o para trabajos forzados en Europa y Oriente Medio. Se me paró el corazón. No podía respirar. Este crimen era demasiado horrible. Demasiado inhumano. Mi madre había anotado detalladamente los nombres de los líderes, las rutas de transporte, los lugares donde se retenía a las víctimas, así como la lista de altos funcionarios que habían sido sobornados para encubrir los crímenes. Este diario no era solo la prueba de un delito económico, sino una sentencia de muerte para todo el imperio criminal. Y entonces leí un nombre que me dejó helada, un nombre tan familiar que mi corazón se encogió dolorosamente. El presidente, el que estaba en la cima de todo, a quien mi madre describía como un demonio con piel humana. No era un extraño, era él. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Ximena entró rápida y silenciosamente. Su expresión era extremadamente tensa. Tenemos que irnos de inmediato. ¿Qué pasa?, pregunté atónita, cerrando apresuradamente el diario. Han encontrado este lugar. El piso franco ha sido descubierto. Ximena sacó una pequeña pistola de su cinturón. Ya me he encargado de los 2 guardias de abajo, pero pronto llegarán más. No hay tiempo. No pregunté más. Metí el diario en mi bolso y seguí a Ximena. No tomamos el ascensor, sino que corrimos por la escalera de emergencia hasta el tejado. En el tejado, el viento nocturno me golpeó en la cara. A lo lejos, se oían sirenas de policía. ¿La policía?, pregunté sorprendida. Los llamé yo, respondió Ximena brevemente. Es la única forma de crear una distracción y tener una oportunidad de escapar. Me condujo al borde del tejado. Allí, una cuerda estaba atada a una robusta chimenea. Bajemos, rápido. Miré hacia abajo. Parecía que estábamos al menos a 20 metros de altura. Estaba oscuro. Nunca había hecho algo así. Tenía miedo. No hay otra opción, señorita. La voz de Ximena se volvió firme. Confíe en mí. Me puso un arnés, enganchó un mosquetón a la cuerda y, sin un ápice de vacilación, me empujó desde el borde del tejado. Grité mientras mi cuerpo caía al vacío. La cuerda se tensó bruscamente, la fricción me quemó las manos, pero no había tiempo para el miedo. Apreté los dientes y seguí las instrucciones de Ximena. Descendí lentamente hasta que mis pies tocaron el suelo en un pequeño callejón detrás del edificio. Ximena también aterrizó con facilidad, cortó la cuerda y me arrastró. Corrimos como locas. Desde el tejado se oían disparos, y las sirenas de la policía se acercaban cada vez más.
Una persecución sofocante comenzó de nuevo. Corrimos por calles vacías en la noche de Ginebra, sin saber siquiera hacia dónde íbamos. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté jadeando. Al único lugar seguro, respondió Ximena, mientras examinaba constantemente los alrededores. Me condujo a una estación de tren vieja y aparentemente abandonada. Saltamos una valla de alambre y entramos. Era un espacio enorme, oscuro y aterrador. Ximena silbó una extraña melodía. De la oscuridad surgió una sombra. Cuando se acercó a la fría luz de la luna que se filtraba por una ventana rota, no podía creer lo que veía. El hombre llevaba un viejo mono de trabajo. Su rostro estaba demacrado, su barbilla cubierta de rastrojo, pero su mirada seguía siendo fuerte y familiar. Papá. Era mi padre, Arturo Reyes, el presidente. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar aquí? Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. No entendía nada. Mi padre también me abrazó con fuerza. Su voz era ronca por la emoción. Lo siento, Isa. Tenía que hacerlo así. No había otra manera. Ximena se quedó en silencio en un rincón y se quitó la máscara que le cubría el rostro. Bajo la máscara había un rostro hermoso pero frío, que albergaba una historia compleja. Directora Torres, me quedé atónita de nuevo. La guardaespaldas, a la que llamaban Ximena y de la que incluso llegué a sospechar, era en realidad la directora de operaciones del Grupo Reyes, Ximena Torres. Bienvenida, jefa de equipo Vargas. Ximena asintió levemente, y una rara sonrisa cruzó sus labios. O debería llamarla señorita Isabela. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban mi padre y la directora Torres aquí con ese disfraz? Y el nombre que leí en el diario, el nombre de el presidente, resonaba en mi cabeza, creando una terrible conexión con la escena que tenía ante mí. En este juego de vida o muerte, ¿quién era el verdadero amigo y quién el verdadero enemigo? Dentro de la vieja estación de tren, nos sentamos los tres alrededor de un pequeño fuego hecho con tablas de madera rotas. La luz iluminaba el rostro demacrado de mi padre, el rostro frío pero lleno de historias de la directora Torres, y el mío, sumido en una profunda confusión. Papá, directora Torres, ¿pueden explicarme qué está pasando aquí? Rompí el silencio. ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué tuvieron que ocultar sus identidades? Mi padre me miró con una expresión compleja, una mezcla de amor, dolor e impotencia. Isa, has leído el diario, ¿verdad? Asentí y busqué en mi bolso. Lo he leído. Conozco los crímenes del presidente, y también sé su nombre. Me detuve deliberadamente y miré directamente a los ojos de mi padre. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Entonces seguro que entiendes por qué no tenía otra opción. La voz de mi padre se endureció. No podía enfrentarme a él abiertamente. Es demasiado poderoso, Isa. Es un monstruo con tentáculos que llegan a todos los rincones de la sociedad. Quien se interpone en su camino, como tu madre, solo tiene un destino. Y como mi padre también, continuó la directora Torres. Su voz era fría como el hielo. Me quedé atónita. ¿El padre de la directora? La directora Torres miró las llamas. Un profundo odio se reflejaba en sus ojos. Mi padre era el director financiero del Grupo Reyes. Era la mano derecha de tu abuelo. Fue el primero en descubrir las actividades de lavado de dinero del presidente dentro de la empresa. Intentó reunir pruebas para desenmascararlo, pero antes de que pudiera hacer nada, murió en un terrible accidente de coche. Yo solo tenía 10 años. Otro secreto se reveló. Ximena Torres no era solo una simple empleada leal. También era una víctima, alguien que buscaba justicia para su padre. Después de la muerte de mi padre, continuó la directora Torres, tu madre continuó su trabajo. Era mucho más cautelosa e inteligente, y finalmente descubrió toda la verdad, que registró en ese diario. Pero el final ya lo conoces. Me quedé en silencio. Las personas que más habíamos amado en nuestras vidas habían caído en la misma guerra. El destino nos había unido sin quererlo. Después de la muerte de tu madre, la voz de mi padre era ronca, me di cuenta de que no podía actuar solo. Fui a buscar a Ximena. Aún era muy joven, pero mostraba el talento y la fuerza de voluntad de su padre. La apoyé en secreto. La convertí en una agente doble. Por fuera, parecía una persona de confianza que el presidente había introducido en la empresa. Pero en realidad, eran mis ojos y mis oídos. Recopilaba información en la oscuridad y te protegía. Ahora todo tenía sentido. La actitud fría de Ximena. Los falsos disfraces. Todo era una actuación para engañar al enemigo. Tuvo que vivir con una doble identidad, soportar los malentendidos de todos, solo para protegerme y esperar el día de la venganza. Y este viaje a Suiza, mi padre me miró, fue un paso crucial. Necesitábamos el diario,
pero yo no podía ir, y tú eras la única que podía recuperarlo. La falsa quiebra, las noticias de corrupción en los medios. Todo fue para abrirte el camino. Ximena y yo vinimos aquí antes para tender una contratrampa. Estábamos seguros de que el presidente enviaría a alguien para vigilarte. Pero no pensamos que actuarían tan rápido y con tanta brutalidad. Mi padre apretó los puños. Su voz estaba llena de arrepentimiento. Si hubiéramos llegado un poco más tarde, casi te puse en peligro. No es tu culpa, papá. Puse mi mano sobre la suya. Lo logramos. Traje el diario. Saqué el diario de mi bolso y lo puse sobre una de las piedras entre nosotros. A la luz parpadeante del fuego, la encuadernación de cuero negro parecía misteriosa y pesada. Sé quién es el presidente, dije, articulando cada palabra. Es la persona en la que nunca habría pensado. El hombre al que toda esta sociedad respeta. Sí, asintió mi padre, con los ojos inyectados en sangre. Nuestro mayor enemigo es el mismo hombre al que una vez llamamos nuestro aliado, el señor Ricardo Molina. Pronuncié el nombre. Se me hizo un nudo en la garganta. Ricardo Molina, el viejo amigo y abogado de la familia, el asesor legal de la empresa, como lo conocíamos, el que organizó para mí la broma del regalo de bodas. El hombre en quien había confiado de todo corazón. Al final, resultó que todo era un teatro. Una actuación mucho más grande. Era el lobo con piel de cordero, cuya inteligencia era incomparable. Estaba justo a nuestro lado. Conocía todos nuestros planes y lo manipulaba todo desde la oscuridad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Todavía no podía creerlo. Nunca fue amigo de la familia, Isa, dijo mi padre con amargura. Es un demonio con máscara de ángel. Se acercó a tu abuelo y a mí para ganarse nuestra confianza. Solo esperaba el día en que pudiera devorar todo el grupo Reyes. Tu madre descubrió su verdadera identidad, y por eso tuvo que morir. Y el padre de Ximena también. Y el caso de Enrique y Beatriz, intervino Ximena, fue una de sus jugadas. Dejó que ese plan fracasara estrepitosamente a propósito. Quería usar ese incidente para que tu padre y tú confiarais en él de todo corazón, para que no sospecharais ni un ápice cuando vinieras a Suiza a su trampa mayor. Pensó que después de que obtuvieras el diario, podría quitárselo fácilmente a una mujer débil como la que aparentaba ser. Se me erizó el vello de la nuca. ¡Qué conspiración tan increíble y cruel! Planes dentro de planes. Calculó cada detalle. Manipuló la psicología de todos. Era un oponente temible. Entonces, ¿por qué le reveló su identidad a mi madre?, pregunté. Porque era demasiado arrogante, respondió mi padre. Estaba seguro de que ya había ganado. Quería que tu madre muriera de dolor y desesperación por haber sido traicionada por alguien en quien confiaba, pero no contaba con que tu madre, hasta el último momento, le llevaría un paso de ventaja. Mi padre miró el diario con orgullo. Este diario no solo contiene pruebas. También es la última trampa que dejó tu madre. ¿Una trampa? Miré el diario con interés. La tensión comenzó a crecer de nuevo en mí. Mamá, ¿qué otro secreto dejaste en este diario, y cómo nos ayudará a derrotar a ese monstruoso presidente? Mi padre no respondió de inmediato. Tomó el diario de mi mano y lo hojeó hasta casi las últimas páginas. A la luz parpadeante del fuego, vi que no había códigos. Solo páginas en blanco con algunos pequeños símbolos en las esquinas. Tu madre sabía que solo con estas pruebas, por muy contundentes que fueran, sería difícil hundir a un hombre como Ricardo, con su poder y su red de contactos. La voz de mi padre se volvió pensativa. Podría haber usado fácilmente su dinero y su poder para distorsionar la verdad, e incluso para incriminarnos a nosotros. Tu madre necesitaba un arma final. Un golpe devastador e imparable. Ximena, que hasta ahora había observado la situación en silencio, habló. Y esa arma era su propia codicia. Mi padre asintió, con una mirada llena de admiración hacia su difunta esposa. Sí, tu madre tendió una trampa que explotaba la insaciable codicia de Ricardo. En las últimas páginas de este diario, tu madre insertó información falsa sobre una fortuna secreta. ¿Una fortuna?, pregunté sorprendida. Información sobre una cuenta bancaria oculta en las Islas Caimán, que contiene cientos de millones de dólares, explicó mi padre. Describió este dinero como los fondos ilegales que el presidente había blanqueado a lo largo de los años. Tu madre creó los documentos de respaldo y los códigos de transacción falsos con tanto detalle que cualquiera que lo lea, lo creerá casi real. Y lo más importante, anotó la única clave que da acceso a esa cuenta. Y esa clave, empecé a entender la intención. No existe. Ximena sonrió fríamente. Esa es la trampa. Ricardo es desconfiado, pero demasiado codicioso. Si este diario cae en sus manos,
No lo destruirá de inmediato ni se lo entregará a la policía. Primero querrá apoderarse de esa fortuna. Hará todo lo que pueda, movilizará todos sus contactos y recursos para intentar acceder a esa cuenta fantasma. Y cuanto más profundo cabe, más errores cometerá, y así él mismo revelará sus rutas de lavado de dinero ilegal. Y entonces atacaremos, terminó mi padre con voz firme. No solo entregaremos este diario a la policía, también entregaremos pruebas que demuestren que Ricardo está intentando realizar una transacción ilegal a gran escala. No podrá negarlo. Me quedé en silencio. Mi respeto por mi madre crecía cada vez más. No solo era una mujer valiente, sino una estratega genial. Incluso después de su muerte, dejó un juego perfecto para acorralar a su enemigo. Entonces, ¿cuál es nuestro plan ahora?, pregunté. ¿Cómo hacemos llegar este diario a las manos de Ricardo de forma natural? Esa es la parte más difícil, dijo mi padre. Ricardo sabe que tienes el diario y te ha perdido la pista. Seguramente te está buscando por todas partes. No confiará fácilmente en nadie. Los tres pensamos en silencio una forma de hacer que el viejo zorro cayera en su propia trampa. Y sí, dijo de repente Ximena, con un brillo agudo en los ojos, hacemos que él mismo lo robe. Mi padre y yo levantamos la vista, esperando que explicara su plan más a fondo. Ricardo cree que soy su espía, comenzó a explicar Ximena su plan. Pronto se pondrá en contacto conmigo para saber la situación. Le diré que después de la persecución, Isabela se asustó tanto que ya no confía ni en su propio padre. Le diré que se esconde sola, y que abraza el diario como si fuera un tesoro. Luego, continuó, dejaré caer información sobre un encuentro secreto. Le diré que convencí a Isabela para que me entregara el diario en un lugar seguro. A cambio, le prometí que la ayudaría a escapar al extranjero. El lugar será un punto donde él pueda tenderme una emboscada fácilmente y arrebatarme el diario de las manos. Pero eso es demasiado peligroso para ti, dije preocupada. Podría matarte para silenciarte. No lo hará. Ximena negó con la cabeza con seguridad. Le diré que, por seguridad, he fotografiado las páginas más importantes del diario. Si algo me pasa, esa información irá directamente a la Interpol. No se atreverá a dar un paso en falso, solo querrá recuperar el diario en silencio. Era un plan extremadamente arriesgado que ponía a Ximena en una situación de vida o muerte, pero al mismo tiempo, era el único plan posible en ese momento. Mi padre lo pensó durante un buen rato y luego asintió. De acuerdo, hagámoslo. Pero tenemos que prepararnos muy a fondo. Debemos instalar previamente todos los equipos de grabación de audio y video en el lugar del encuentro. Las fuerzas policiales internacionales también deben estar en alerta a distancia. Solo tenemos una oportunidad. No podemos fallar. El lugar del encuentro se fijó en una vieja iglesia abandonada, en una colina solitaria a las afueras de Zúrich. La fecha. 2 días después, al atardecer. Todo estaba listo. Miré a Ximena, una mujer de mi edad que cargaba con una misión más pesada que ella misma. Ximena, gracias. Solo me dedicó una sonrisa cansada pero decidida, por mi padre y por tu madre. 2 días después, a la hora del atardecer, desde un escondite en la colina de enfrente, observaba con unos pequeños prismáticos cada movimiento en la vieja iglesia. Mi corazón latía con fuerza, mis palmas sudaban. Mi padre estaba a mi lado, tenso como la cuerda de un arco. Las fuerzas especiales de la policía ya estaban escondidas en el bosque circundante, listas para actuar. A la hora acordada, Ximena llegó en coche. Salió con un maletín negro en la mano, con el diario dentro. Entró sola en la iglesia. Pasaron 6 largos minutos en un silencio sofocante. Ningún movimiento. Sentí como si mi corazón ardiera. Ricardo no vendrá, sospecha algo. Entonces, una limusina negra sin matrícula se acercó y se detuvo frente a la puerta de la iglesia. La puerta del coche se abrió, y la persona que salió no era Ricardo, sino una figura increíblemente familiar. Una mujer alta y delgada, con el pelo canoso y una sonrisa amable. Era mi tía Catalina. A través de la lente de los prismáticos, la figura de tía Catalina se veía claramente. Había desaparecido la expresión de preocupación y miedo que vi en ella cuando nos encontramos en Puebla. En su lugar, una calma fría y aterradora la había invadido. Llevaba un elegante traje sastre negro, y su apariencia irradiaba autoridad. No estaba sola. Detrás de ella, la seguían 2 altos guardaespaldas de rostro inexpresivo. Tía Catalina, dije en voz alta, confundida. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Mi padre, a mi lado, se quedó petrificado. Vi cómo sus manos se cerraban en puños, sus venas se hinchaban. No dijo nada, pero sentí la enorme ola de asombro y dolor que lo recorrió. La traidora en la que nunca habíamos pensado era la persona más cercana a nosotros.
Tía Catalina y sus dos guardaespaldas entraron en la iglesia. Ajusté apresuradamente los prismáticos, intentando ver a través de los viejos vitrales. La fría luz del atardecer no me permitía ver todo con claridad, pero reconocí las siluetas de Ximena y tía Catalina, de pie una frente a la otra. Dijeron algo. Ojalá pudiera escuchar qué verdad se estaba revelando allí dentro. ¿Cuál era el verdadero papel de tía Catalina en toda esta conspiración? Mi padre tomó el transmisor de radio. Su voz era ronca. Atención, todas las unidades. El objetivo ha cambiado. La persona que ha aparecido es una mujer, probablemente una cómplice de alto rango. Mantengan la posición y esperen mis instrucciones. No actúen sin mi señal. Dentro de la iglesia, la conversación entre las dos mujeres era tensa. Ximena, a pesar de su sorpresa, mantuvo su característica calma. Bienvenida, directora Catalina. Su voz era fría como el hielo. Esperaba que su jefe viniera en persona. Tía Catalina sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Era burlona y peligrosa a la vez. El jefe tiene cosas más importantes que hacer. Este pequeño asunto puedo resolverlo yo. ¿Dónde está el diario? Aquí está. Ximena levantó el maletín. Pero antes de entregárselo, quiero saber algo. ¿Por qué? Usted es la hermana de la señora Esther Vargas, ¿no es así? ¿Por qué traicionó a su propia hermana, a su propia familia? De los labios de tía Catalina desapareció la sonrisa. Un profundo odio la reemplazó. Hermana, no me menciones el nombre de esa mujer en mi presencia. Ella no era mi hermana. Fue ella, la mujer que me lo quitó todo. Ximena entrecerró los ojos. ¿Le quitó todo? Sí, la voz de tía Catalina se agudizó. La dulzura habitual que yo conocía había desaparecido por completo. Solo quedaba un rostro distorsionado por el odio. Todos creían que era un ángel. Talentosa, hermosa y buena. Y yo solo era su sombra. Desde pequeña, siempre tuve que vivir en esa enorme sombra. Mis padres la querían más a ella, los profesores también la preferían a ella, e incluso el hombre que amaba. Me consideraba solo un reemplazo. El hombre que amaba era el presidente Reyes, ¿verdad? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Ximena. Sí, gritó casi tía Catalina. Yo lo amé primero. Estuve a su lado primero. Pero luego apareció esa mujer y se olvidó de mi existencia. Solo la veía a ella. Se casó con ella, y yo tuve que ver cómo me arrebataba mi felicidad. Odiaba a esa mujer, odio a su hija, esa niña que nació para robar todo el amor que debería haber sido mío. En la colina, a través del dispositivo de escucha de mi padre, lo escuché todo. Mi cuerpo temblaba. Esta verdad era demasiado horrible. El odio ciego nacido del amor había convertido a la tía que siempre había querido en un demonio. Así que todo esto. No podía creerlo. Sí, lo planeé todo yo. Tía Catalina se rió como una loca. Me acerqué al enemigo del grupo Reyes, a ese presidente que mi hermana estaba investigando. Vendí a mi propia hermana, les di la información para que pudieran actuar. Con mis propias manos, saqué esa espina que tenía en el ojo. Pensé que después de que Esther muriera, Arturo volvería a mí, pero no. Después del luto, buscó a otra mujer, a Beatriz. Nunca pude ser suya. El plan de Enrique y Beatriz también, continuó su confesión, completamente enloquecida. Quería destruirlo todo. Quería que la hija de esa mujer también sintiera lo que es ser traicionada y abandonada. Pensé que cuando la familia Reyes cayera y todo se derrumbara, yo sería la última en quedar, para consolar a Arturo y tomar todo lo que debería haber sido mío. La confesión de tía Catalina fue la acusación más contundente. No solo reveló sus crímenes, sino también un alma podrida por los celos y el odio. ¿Ahora lo entiendes? Tía Catalina recuperó la compostura y apuntó con un arma a Ximena. Dame el diario y te dejaré morir en paz. Pero Ximena no mostró ningún miedo, solo la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Ya ha perdido, directora Catalina. Perdió en el momento en que dejó que el odio nublara su mente. ¿De qué hablas? Gruñó tía Catalina. ¿Realmente cree que el presidente confía en usted? Se burló Ximena. Usted no es más que un peón en sus manos. La utilizó para eliminar a la señora Vargas. La utilizó para desestabilizar el grupo Reyes desde dentro. Y ahora que ya no le es útil, ¿qué cree que hará con alguien como usted, que sabe demasiados secretos? Ximena apenas había terminado la frase cuando una sombra apareció en silencio detrás de tía Catalina. Un hombre con un traje gris, de rostro familiar y caballeroso. Era Ricardo Molina, el presidente. Tiene razón, resonó la fría voz de Ricardo. Una marioneta solo tiene que interpretar su papel. Tía Catalina se giró con el rostro desencajado. Jefe, ¿qué hace aquí? Ricardo no respondió.
Simplemente levantó la pistola que sostenía y apuntó directamente a tía Catalina. Sabes demasiado, Catalina. Gracias por recuperar el diario. Bank. Un disparo seco y frío rompió el silencio de la iglesia. Tía Catalina cayó al suelo. Sus ojos quedaron abiertos, llenos de asombro e incredulidad. La sangre que brotaba de su pecho tiñó de rojo el viejo suelo de mármol. En la colina, lo vi todo a través de los prismáticos. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Una persona, mi propia pariente, había tenido un final tan miserable a manos de aquel a quien siguió ciegamente. Crimen y castigo. Todo en un instante. Ricardo se acercó para quitarle el maletín a Ximena. Pero justo en ese momento, sucedió algo inesperado. Tía Catalina, con su último aliento y la fuerza que le quedaba, sacó una pequeña granada de su bolsillo y la arrojó hacia Ricardo. Muramos juntos. Todo sucedió muy rápido. Ximena, por reflejo, empujó a Ricardo y se tiró al suelo. Pero, ¿qué pasaría con tía Catalina y el diario? ¿Qué pasaría con esa terrible explosión que estaba a punto de ocurrir? El grito de mi padre por la radio sonó incluso antes de que una terrible explosión sacudiera toda la colina. Los vitrales de la iglesia se hicieron añicos, y una densa nube de humo y polvo se elevó desde su interior. Se me paró el corazón. Ximena. El diario. Entren, ordenó mi padre. Las fuerzas especiales de la policía asaltaron inmediatamente la iglesia desde todas las direcciones. No pude esperar más. Ignorando las advertencias de mi padre, bajé corriendo la colina y me lancé al caos. Cuando entré, el humo todavía era denso y el olor a pólvora me picaba en la nariz. La escena que se presentó ante mis ojos era aterradora. Tía Catalina yacía inmóvil, su cuerpo destrozado. No muy lejos de ella, Ricardo Molina, el presidente, también yacía en un charco de sangre. Un trozo de metralla de la granada se había clavado profundamente en su pecho. Jadeando, con sus últimos alientos, miraba el techo parcialmente derrumbado de la iglesia. Su imperio criminal había llegado a su fin. Finalmente, su propia crueldad y su excesiva confianza en sí mismo habían causado su perdición. ¿Pero dónde estaba Ximena? Miré a mi alrededor, aterrorizada. «Estoy aquí», se oyó una voz débil desde debajo de un montón de madera. Los policías y yo corrimos a levantar los pesados trozos de madera. Ximena estaba allí, tumbada, cubierta de polvo. Una de sus piernas estaba atrapada bajo una gran viga y sangraba profusamente, pero en su mano todavía sostenía con fuerza el maletín de cuero negro. A pesar de sus graves heridas, no soltó nuestra arma más importante hasta el final. «Ximena, ¿estás bien?». Me arrodillé a su lado, llorando. Ximena mostró una sonrisa cansada pero satisfecha. «Estoy bien. Ganamos. Ganamos, Isa». Después de decir eso, perdió el conocimiento. Los paramédicos llegaron rápidamente. Sacaron a Ximena de entre los escombros y la llevaron al hospital. Tomé el maletín de su mano, sintiendo el peso de la justicia y el peso de las víctimas. La guerra había terminado. El presidente y la traidora habían pagado por sus crímenes. Gracias al diario, la prueba decisiva, su organización criminal fue completamente desmantelada. Poco después, numerosos altos funcionarios y personas implicadas fueron detenidos. Fue un verdadero terremoto que sacudió los cimientos de la política y el mundo de los negocios. Un año después, una luz dorada y radiante entraba a raudales por las ventanas de la oficina presidencial del Grupo Reyes. Miré las concurridas calles de Paseo de la Reforma, y sentí una profunda paz en mi corazón. El último año había sido una prueba de fuego. Tras la caída del presidente, mi padre regresó oficialmente y juntos navegamos en la tormenta para dirigir el barco del Grupo Reyes. Llevamos a cabo una reforma integral, eliminamos todos los elementos corruptos y reconstruimos el grupo sobre los cimientos de la transparencia y la honestidad. Ximena, después de meses de tratamiento y fisioterapia, se recuperó milagrosamente. La larga cicatriz en su pierna se convirtió en el símbolo de su valentía. Fue nombrada vicepresidenta ejecutiva. Se convirtió en mi mano derecha más segura. Nuestra relación trascendió una simple alianza. Se convirtió en una hermandad forjada en la vida y la muerte. El caso de la familia de Enrique también fue revisado. Salieron a la luz nuevos acontecimientos que demostraron que ellos también eran solo peones en una conspiración mucho más grande. El tribunal redujo la pena de los padres de Enrique. Enrique, después de cumplir su condena, abandonó la capital para empezar una nueva vida en un pueblo lejano, renunciando por completo a sus excesivas ambiciones. Hoy es el 3er aniversario de la muerte de mi madre. Mi padre, Ximena y yo visitamos su tumba. La tumba se encuentra en el Panteón Francés, en una colina con una hermosa vista de la Ciudad de México.
Colocamos un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, sobre su tumba. Encendí una vela y le susurré en silencio a mi madre. Mamá, ¿ves? La justicia ha prevalecido. Ahora puedes descansar en paz. No te he fallado. Mi padre estaba a mi lado y me abrazó. No dijo nada, pero sentí su calor y su orgullo. Ximena también colocó un ramo de crisantemos blancos en la tumba de al lado. Era la tumba de su padre, cuyo honor también había sido restaurado. Los dos héroes silenciosos finalmente podían sonreír desde el cielo. Justo cuando nos disponíamos a irnos, un coche familiar se acercó. El licenciado Ramírez salió del coche, pero no estaba solo. A su lado había un hombre alto y de complexión fuerte. Llevaba uniforme de policía. Lo reconocí. Era el hombre que había dirigido la operación de detención en la iglesia el año anterior. Presidente, buenos días, sonrió el hombre. Era una sonrisa amable, diferente de su habitual seriedad. He venido a presentar mis respetos a nuestros predecesores. Más tarde supe que se llamaba Inspector Mateo Ríos. Se había encargado personalmente del caso de mi madre y del padre de Ximena. Había investigado en silencio durante años. También fue él quien colaboró con mi padre en el plan de Suiza. Hablamos un rato sobre el trabajo y los planes de futuro. Dijo que pronto lo ascenderían y lo trasladarían definitivamente a la sede de la FGR en la Ciudad de México. Entonces tendremos la oportunidad de volver a vernos, dijo mi padre, mientras me miraba significativamente. Solo sonreí. Una extraña sensación de calor floreció en mi corazón. Mi vida había pasado por una gran tormenta. Había perdido muchas cosas, pero me había traído cosas mucho más valiosas. El amor redescubierto de la familia, una amiga de vida o muerte, y quizás, un nuevo comienzo para el amor. Miré hacia abajo, hacia las amplias y sinuosas aguas del río que atravesaba la ciudad. La lluvia y el viento pasarán. La tormenta se calmará. Al final, el cielo volverá a despejarse. Mi lucha ha terminado, pero un nuevo viaje, un nuevo capítulo mucho más brillante y feliz, acaba de comenzar.